Stanley Kubrick es una figura algo complicada de la cual hablar. Como artista no se puede negar su gran legado cinematográfico y de su reconocible estatus dentro de la industria, más sino como persona se sabe que era alguien estricto y perfeccionista, y en esos rasgos tenía una particularidad. Se sabe que Stanley era muy inflexible cuando se trataba de material no utilizado, mandaba a borrar todo material desechado por alguna rara razón. Se conocen casos como el final alterno del Resplandor, del cual solo sobrevivió una foto Polaroid y un fragmento del guion, o algunas escenas de 2001 Odisea en el espacio que se lograron salvar debido a que en 2010 se encontraron esas escenas en una mina de sal en Kansas, pero algo que siempre me he preguntado como todo amante del cine es el por qué las mandaba a borrar. ¿Qué es lo que Stanley no quería que se viese de esas escenas? El septiembre del 2020, en un gran auge de la piratería por culpa de la pandemia, se filtró una versión extendida de la película La Naranja Mecánica en las páginas piratas de películas. Por lo mismo que mencioné, me pareció una filtración muy interesante, ya que La Naranja Mecánica a lo que se no tuvo escenas eliminadas, pero fue censurada en algunos países, en particular eran unos segundos extras en la cinta. La primera escena que mencionaré es un ligero pero curioso cambio en la escena antes de la golpiza de Alex a manos de sus amigos convertidos en policías. Muchos conocemos esa escena, pero hubo un pequeño cambio en el momento antes de la tortura, y eso es cuando Alex está con los vagabundos. En específico destaca uno cuya cara es difícil de reconocer. Agrede al protagonista de una manera que este mismo parece asustado. No es hasta que sus patadas llegan a ser lo suficientemente violentas que hace aparición los policías para ahuyentarlo. La manera en la que se actuó esa escena fue tal que hasta parece improvisada, y más, al ver como el actor Malcolm McDowell grita de dolor y directamente le dice detente a dicho vagabundo, y lo que agrega más misticismo es que como tal no hay audio en esa escena. Lo que dije fue una deducción que tuve gracias a los subtítulos. La otra escena es un cambio radical que se nota al compararla con el resultado final. Me refiero a la escena de la invasión de la casa. Mientras que en la escena original el movimiento de la cámara en algunas escenas es frenética y dinámica, en la original era una fotografía simétrica y directa. En algunos momentos de la invasión se puede ver a una persona en algunas partes del fondo de la casa. Esto lo notarán mejor debido a la manera en la que se grabó esta escena originalmente. Esto explica el por qué se cambió la dirección del movimiento del cámara para la escena original, para tratar de evitar que se viese eso. Dentro de la comunidad de la Lost Media, se trató de dar una respuesta lógica, no al cómo se filtró esta película, sino sobre la naturaleza de estas escenas, ya que la gente que las vio dice sentir una atmósfera incómoda y extraña por la aparición del mismo sujeto. La explicación que mejor que se pudo dar fue que en la primera escena simplemente se recortó por una posible sobreactuación. La segunda escena que llamó la atención por lo que parecía ser una aparición de un ente extraño según algunos usuarios, se pudo tratar de un integrante del staff de la película que sin querer apareció en la cámara. Esto pudo quedar como una simple curiosidad ocurrida en internet, del como unas escenas inéditas de un filme reconocido se filtraron en internet así porque sí. No sería la primera vez que pasa eso. Pero no fue lo único que pasó. Febrero del 2021, un reciente canal de YouTube sin nombre filtraría unas escenas eliminadas de 2001 Odisea en el espacio. Al inicio pensé que se tratarían de esas escenas encontrarás en 2010, pero hubo un problema. Las escenas mostrarás en el video del canal no concordaban con las descripciones de las otras escenas conocidas, eran escenas totalmente diferentes. En la cual lo más destacable fue una escena de 5 minutos del interior de la nave totalmente vacía, lo único que se escucha es el sonido de ambiente, eso hasta que en algunos segundos se puede alcanzar a ver en el fondo lo que parece ser un hombre irreconocible. No fue hasta que los internautas lograron reconocer a este señor, y resultó ser el mismo que aparecía en las mismas escenas de La Naranja Mecánica. A este punto pensábamos que era una simple coincidencia. No fue hasta marzo del 2023 que se encontró un DVD con escenas inéditas de la película Ojos Bien Cerrados enterrado cerca de las Torres Menmore en Buckinghamshire, Reino Unido. Así es, esa misma torre donde se grabó la película. Y bueno, las escenas compartían la misma aura misteriosa de las otras escenas, y una vez más con la aparición de ese actor desconocido. Si se lo preguntan, sí, tratamos de buscar la identidad del actor, buscamos en páginas sobre la cinematografía de Kubrick, con quienes participó, e incluso algunos contactaron con la propia Warner mediante correo, mismos correos que hasta la fecha aún no son respondidos, y hasta ahora no se ha logrado ubicar al tipo de las escenas. Por lo tanto, sigue siendo un misterio. Hasta ahora sería todo lo que tengo que decir sobre este hallazgo. Actualizaré el blog en cuanto se sepa más sobre este caso.
Hola, ¿cuánto tiempo sin hablar del tema? Por si se lo preguntan, no, aún no hemos localizado a este extraño señor. La razón de la actualización es que uno de los cientos de correos mandados a algunos actores, productores, y la propia distribuidora solo uno nos pudo contestar, aunque prefirió mantenerse como anónimo. Aquí les dejo su testimonio. Hola, antes que nada, quisiera pedirte si me podías mantener como anónimo por mi propia seguridad, ya que por obviedad harás esto público, ¿verdad? Mira, yo estuve trabajando como maquillista en algunas películas de Kubrick y créeme que el ambiente era tenso, no solo por las exigencias del señor Kubrick, sino también por uno de sus compañeros que siempre venía acompañado con él. Nunca nos dijo su nombre, pero te puedo asegurar que solo venía a romper las pelotas. Era un hijo de perra que se la pasaba acosando a las mujeres, espiaba en los vestidores y por lo que querían saber, se colaba en los sets de grabación aun cuando habían grabaciones. Lo peor es que Kubrick no le decía nada y hacía nada al respecto, a él mismo también le molestaba, pero aún así asentía a este tipo. A lo que alguno de mis ex compañeros me dijeron es que ese tipo era algún tipo de productor millonario con problemas mentales que se aprovechaba de sus influencias para hacer lo que quisiera. Aun cuando esto se trataba de hacer daño físico, hay muchas historias que podría contar, como la vez que acosó y maltrató varias veces a la actriz Shelley Duvall en la película del Resplandor y cubrirlo tomando la responsabilidad de dichos actos con la justificación de mejorar su actuación, o del como siempre se aprovechó de Mcdowell en La Naranja Mecánica, golpeándolo cada que podía en cámara, escena que incluso ustedes vieron con la filtración de la escena, pero en donde definitivamente tuve que hacer un alto, y el momento donde decidí retirarme del mundo del cine fue cuando estábamos en la producción de la cancelada película de Napoleón de Kubrick. El tipo empezó a ahorcar a una de nuestras compañeras que se encargaba del vestuario. Si no hubiese intervenido posiblemente mi compañera habría muerto. Lo malo es que después de eso el tipo se bajó del proyecto, y por lo mismo la película se canceló por falta de presupuesto. Como te dije, no sé su nombre porque él mismo se mantenía en el anonimato. Tratamos de reportarlo y hacer todo lo posible para que lo metieran tras las rejas, pero no pudimos ya que ese tipo tiene demasiada influencia en el gremio. Solo quisiera decir una cosa más para terminar, pero esto mismo no solo pasó en las películas que se filtraron en internet, sino que se lo hizo a más directores en otras películas. A lo que me dijeron otros compañeros, sería todo de mi parte. Te deseo un buen día, tarde o noche. Esta revelación cambió nuestra perspectiva de estas escenas por completo. Con la información proporcionada tratamos de publicarla en varios foros de internet, e incluso un amigo mío que conservó estas escenas las subió a YouTube, pero los posts fueron dados de baja y los vídeos fueron bajados por copyright por la propia Warner. Con lo anteriormente dicho no trato de vincular a Warner Bros. De encubrir a este sujeto, pero me parece sospechoso que todo lo relacionado a este caso fuese borrado de internet en tan poco tiempo. La única forma en la que se podría hacer algo es que este caso se volviese sumamente mediático, pero no podemos hacer nada. No somos reporteros tratando de destapar un oscuro caso de la industria del cine, solo somos unos tipos de internet.